Supercrack Estrella presenta los seres híbridos de Alaska y Siberia por la conquista del Ártico. Tanto en Alaska como en Siberia se están realizando experimentos para proteger estas zonas de una posible invasión. Experimento de todo tipo hasta religioso. Rusia quiere crear en Siberia una especie de santuario, una especie de tierra santa en Siberia, con el propósito que en una guerra futura esta región sea protegida hasta la muerte. Por esta razón tenemos aquí al que llaman Jesús de Siberia. El Jesús de Siberia. Ex policía ruso asegura ser la reencarnación de Jesucristo. Sergei Anatolievich Torop es conocido como el Jesús de Siberia. Esta es su historia. Hace más de 2000 años, en una pequeña aldea de Judea, nació Jesús de Nazaret, el luminoso y divino personaje que, según todas las profecías bíblicas, era el esperado Mesías o el Hijo de Dios, y que falleció crucificado a los 33 años para, antes de resucitar, redimir con su muerte los pecados de toda la humanidad. Hoy, 2000 años después, a fines del 2019, un ex policía de tránsito de Rusia llamado Sergei Anatolievich Torop afirma ser una reencarnación de Jesucristo. Bautizado por los medios como el Jesús de Siberia, Sergei, para asemejarse todavía más con la imagen tradicional que tenemos de Jesús, no solo usa el pelo largo y una generosa barba, sino que también viste largas túnicas. Sergei, tras ser miembro del ejército de la Unión Soviética, después de la desintegración política de ese país, se transformó en agente de tránsito en la pequeña urbe de Minusínsk. Trabajó como policía hasta 1989, año en que perdió su trabajo. Pero en mayo de 1990, cuando tenía 29 años, aseguró haber tenido una supuesta revelación mística. Algo despertó dentro de él, y entonces supo que se había producido la segunda venida de Cristo. En 1991 Sergei renació como Visarion o Jesucristo que volvió. De acuerdo a su credo, esto no lo convierte en Dios, pero sí en la palabra de Dios encarnado en él mismo. La primera vez que Sergei Visarion habló en público fue en Minusínsk, el 18 de agosto de 1991. En ese momento decidió establecer su comunidad espiritual en Tiverkul, un pequeño poblado ubicado a más de 3000 kilómetros de la ciudad de Moscú. Allí fundó la Iglesia del Último Testamento, también conocida como la Comunidad de Fe Unificada. Este Jesús siberiano tiene 56 años, y cerca de 5000 seguidores, entre los cuales se incluyen intelectuales, artistas y profesionales que ayudan a sostener la villa en la que conviven en Tiverkul, en un asentamiento que fue establecido en 1994 en un área de 2,5 kilómetros cuadrados, donde sus habitantes intentan vivir de manera autóctona y con sustentabilidad ecológica. Su círculo más íntimo, unos 300 de sus seguidores, abandonaron la comodidad de sus vidas citadinas, y se dedican a estar con él. Son veganos y tienen prohibido fumar, tomar alcohol y manejar dinero. Y todos viven en torno a la iglesia que le edificaron a este supuesto profeta, en una montaña próxima a la villa. En tanto, se encuentra emplazada una campana que repica 3 veces al día y, cuando esto sucede, los devotos deben arrodillarse y orar. Sergei, en tanto, vive en un chalet en Tiverkul, con su esposa y 6 hijos, aunque en realidad tiene 2 esposas, una de las cuales es integrante de la comunidad desde pequeña. El Jesús de Siberia la conoció cuando tenía 7 años y la hizo su esposa cuando cumplió 19. Sergei ha afirmado que se percató de que Dios lo había mandado a la Tierra para instruir a la humanidad sobre los males y peligros de la guerra y los estragos que estábamos ocasionando en el medio ambiente. Sus seguidores, por su parte, dejaron de festejar la Navidad, y ahora celebran el 18 de agosto, el mismo día en que dio su primer sermón. De igual forma, ahora cuentan el tiempo desde el momento en que nació Sergei, 14 de enero de 1961. De ese modo, según ellos, no estaríamos en el año 2019, sino en el año 58. En los últimos tiempos este supuesto líder religioso ha viajado fuera de Rusia con la meta de convertir a más gente, visitando países como Italia, Holanda y Francia. El supuesto profeta, por cierto, ha aclarado en todo momento que esos viajes han sido financiados por las personas que lo invitan, pues su iglesia no produce dinero. Si bien este Jesús de Siberia ha sido acusado por algunos de usar a sus seguidores como esclavos y utilizar su particular credo para conseguir ganancias económicas, el gobierno ruso lo ha catalogado como un líder extraño, pero no peligroso. Y es que el futuro de la humanidad pasa por estas 2 zonas de Siberia y Alaska donde cosas muy misteriosas están pasando. Maniobra insegura. Estados Unidos se aproxima peligrosamente a la frontera rusa. El presidente Donald Trump cambia las reglas y hace un movimiento de ajedrez bastante arriesgado.
Estados Unidos promete desplegar 20 misiles interceptores en Alaska. La medida busca, según el propio mandatario norteamericano, proteger a su país. Pero ¿qué pasa si esta decisión es percibida como una amenaza por sus vecinos? ¿Habrá una respuesta simétrica? Si es así, entonces Estados Unidos simplemente se creará más enemigos. La pregunta es si los vecinos deben considerar las acciones de Washington como peligrosas. Un simple hecho confirma que sí. Alaska es un estado de Estados Unidos que es contiguo al territorio ruso. La base donde se desplegarán los misiles, Fort Greely, está solo a 1000 kilómetros del territorio ruso, una distancia insignificante para los proyectiles modernos. De hecho, haciendo un juego de palabras con la cortina de hierro o el telón de acero que aisló a la Unión Soviética de Occidente durante la Guerra Fría, y reeditando el concepto que acuñó en 1988 el vocero oficial de Mikhail Gorbachev, quien sería presidente de la Unión Soviética entre 1989 y 1991, para denominar la frontera entre Alaska y Siberia, la cortina de hielo. Ahora los expertos hablan de la nueva cortina de hielo. Establecieron un nuevo comando del Ártico. Están reabriendo las bases de la Guerra Fría aquí, explica en ese sentido el coronel Patrick Carpentier, del Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, NORAD, por sus siglas en inglés, la operación conjunta de Estados Unidos y Canadá para proteger la frontera. Y todo esto, sin duda, causa preocupación. El experto militar ruso Dmitry Drozdenko expresó su punto de vista sobre qué país está en la punta de mira de Washington. ¿Cuál es el país que está más cerca de Alaska? Creo que la respuesta es obvia. Corea del Norte está en otro lugar del mundo, entonces si los misiles vuelan hacia allá, tendrán otra trayectoria, declaró. Pero en comparación con la frontera de Rusia con la Unión Europea, esta es bastante relajada. Por ejemplo, no está señalizada con ninguna bandera nacional, ni de un lado ni de otro. Los tripulantes rusos actúan de una forma totalmente profesional, dice el coronel Charles Butler, un piloto de combate de cazas F-22 y comandante de las operaciones del NORAD. Se mantienen fuera de nuestro espacio aéreo soberano, así que actúan de forma perfectamente legal. Intereses en el Ártico. Pero no es una certeza que este ambiente relajado se vaya a mantener, y es que las islas Diomedes se encuentran justo debajo del círculo polar ártico, donde el cambio climático está facilitando el acceso a grandes cantidades de recursos naturales, ya que el hielo se está derritiendo. Y esto sí que puede estar detrás de todas las guerras que están ocurriendo, en Siria, Ucrania, la tensión de Estados Unidos con China. Se puede decir que están preparando el terreno a la guerra por el círculo polar ártico y sus recursos naturales. Estratégicamente Estados Unidos quiere cortar todas las salidas al mar a Rusia, por esta razón es la guerra de Siria, ya que Rusia tiene salida al mar en Siria al Mediterráneo, y lo mismo ocurría en Crimea con la salida al Mar Negro, por esta razón fue la guerra de Ucrania, aparte de los intereses petrolíferos que hay en Crimea que ya tenían firmado franceses y Estados Unidos para buscar petróleo en Crimea. A la OTAN le preocupa terriblemente que Rusia con un presupuesto 20 veces menor esté consiguiendo armas más avanzadas. Cada año que pasa Rusia parece más fuerte en este terreno de armas con tecnología que están superando a la OTAN, por esta razón desde algunos sectores se le mete presión a la OTAN para comenzar una posible guerra, ahora que creen que la OTAN aún supera en muchas otras cosas a Rusia, como los portaaviones. Unas de las armas que más teme la OTAN de Rusia son los submarinos rusos, están equipados con torpedos supercavitantes mortales. Y la marina de la OTAN no puede igualarlo. Shkval fue diseñado originalmente en la década de 1960 como un medio para atacar rápidamente a los submarinos nucleares de misiles de la OTAN, lanzando una ojiva nuclear a velocidades nunca antes vistas. Imagina la repentina revelación de un arma que puede ir de repente 6 veces más rápido que sus predecesores. La conmoción de un sistema tan revolucionario transformaría un campo de guerra completo, ya que los posibles adversarios se apresuraron a desplegar contramedidas a una nueva arma contra la cual están indefensos, mientras que una pausa en la competencia de gran potencia retrasó el impacto de esta nueva tecnología. El llamado torpedo supercavitante podría estar a punto de tomar al mundo por asalto. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética depositó una gran dependencia en su flota submarina para negar la ventaja de Estados Unidos en las fuerzas navales. La Marina de los Estados Unidos no solo tenía la tarea de ayudar a proteger el flujo de refuerzos hacia Europa en el caso de la Tercera Guerra Mundial, sino que también amenazaba directamente a la Unión Soviética y habría cazado y hundido sus submarinos de misiles balísticos. Al principio, la URSS utilizó grandes cantidades de submarinos diésel eléctricos, luego submarinos de ataque nuclear más avanzados, para reducir las probabilidades.
Una de las armas submarinas más innovadoras desarrolladas por la Unión Soviética fue el torpedo de supercavitación Va-111 Shkval, altamente clasificado. Shkval era prácticamente desconocido antes del final de la Guerra Fría y solo se convirtió en conocimiento común a mediados de la década de 1990, accionado por un motor de cohete, fue capaz de velocidades asombrosas de hasta 200 nudos por hora. Pero en un mundo donde la física aseguró que la mayoría de los barcos y las armas submarinas alcanzaron los 50 nudos, ¿cómo lograron los ingenieros rusos un avance tan grande en velocidad? Tradicionalmente, los torpedos usan propulsores o bombas para propulsión. Shkval, por otro lado, utiliza un motor de cohete, solo eso es suficiente para hacerlo rápido, pero viajar a través del agua crea importantes problemas de arrastre. La solución: sacar el agua del camino del torpedo. Pero, ¿cómo, exactamente, se obtiene agua del camino de un objeto en medio de un océano? La solución: vaporizar el agua líquida en un gas. Un hombre mira el crucero de misiles nucleares ruso Piotr Veliki, Peter el Grande, en la víspera del desfile del Día de la Armada en Kronstadt, una ciudad portuaria en el suburbio de San Petersburgo, Rusia, 28 de julio de 2017. Shkval resuelve este problema al desviar el escape del cohete caliente de su nariz, lo que convierte el agua enfrente de él en vapor. A medida que el torpedo avanza, continúa vaporizando el agua delante de él, creando una burbuja delgada de gas. Viajando a través del gas, el torpedo encuentra mucho menos resistencia al arrastre, lo que le permite moverse a velocidades de hasta 200 nudos. Este proceso se conoce como supercavitación. El truco para mantener la supercavitación es mantener el torpedo encerrado en la burbuja de gas. Esto hace que las maniobras de giro sean complicadas, ya que un cambio de rumbo forzará una parte del torpedo fuera de la burbuja, lo que provocará un arrastre repentino a 230 millas por hora. Las primeras versiones de Shkval aparentemente tenían un sistema de guía muy primitivo, y los ataques hubieran sido carreras de torpedos bastante directas. Teniendo en cuenta que la ojiva hubiera sido nuclear, probablemente habría sido lo suficientemente bueno para destruir el objetivo. Está claro que la Unión Soviética cree que hubo momentos en que la velocidad del torpedo era más importante que la maniobrabilidad. Shkval fue diseñado originalmente en la década de 1960 como un medio para atacar rápidamente a los submarinos nucleares de misiles de la OTAN, lanzando una ojiva nuclear a velocidades nunca antes vistas. El torpedo tiene un diámetro estándar de torpedo de 533 milímetros y lleva una ojiva de 460 libras. Tiene un alcance máximo de 7500 yardas. Shkval comenzó la producción en masa en 1978 y entró en servicio con la Armada Soviética ese año. Como cualquier arma, hay inconvenientes. Por un lado, la burbuja de gas y el motor de cohete son muy ruidosos. Cualquier submarino que lance un torpedo supercavitante dará instantáneamente su posición aproximada. Dicho esto, un arma tan veloz podría posiblemente destruir al enemigo antes de que tenga tiempo de actuar sobre la información, ya que de repente el enemigo tiene un submarino enemigo y un torpedo de 200 nudos con los que lidiar. Otro inconveniente de un torpedo supercavitante es la incapacidad de utilizar los sistemas de guía tradicionales. La burbuja de gas y el motor de cohete producen suficiente ruido para ensordecer los sistemas de guía de sonar activos y pasivos incorporados en el torpedo. Las primeras versiones del Shkval aparentemente no estaban guiadas, cambiando la orientación por velocidad. Una versión más nueva del torpedo emplea un método de compromiso, utilizando supercavitación para correr hacia el área objetivo, y luego disminuir la velocidad para buscar su objetivo. ¿Hay futuro para el torpedo supercavitante? Estados Unidos ha estado trabajando en este tipo de arma desde 1997, aparentemente sin un arma desplegable. De hecho, la Marina de los Estados Unidos se encuentra actualmente en el proceso de actualizar el venerable torpedo submarino Mark 48 para su servicio en un futuro previsible. Por otra parte, los requisitos de la Armada eran mucho mayores que las capacidades de Shkval, incluido el giro, la identificación y la orientación hacia los objetivos. Mientras tanto, los submarinos rusos son los únicos submarinos en el mundo equipados con torpedos supercavitantes, versiones modernizadas de Shkval armados con una ojiva convencional. La industria rusa también ofrece una versión de exportación, Shkval-E, para ventas en el extranjero. Irán afirma tener un torpedo supercavitante propio al que llama OT, y que se supone que es un Shkval de ingeniería inversa. En 2004, el contratista de defensa alemán DLBGT anunció el Barracuda, un torpedo demostrador de tecnología destinado a viajar hasta 194 nudos.
Barracuda estaba destinado a lanzarse desde submarinos y embarcaciones de superficie, y los modelos de prueba podían viajar por caminos rectos y curvos. Sin embargo, el programa aparentemente nunca se tradujo en un arma comercial. Una arma ruidosa, pero efectiva, Shkval rompe el paradigma de la guerra submarina. Un torpedo de 200 nudos es una capacidad muy atractiva y, a medida que la competencia naval se calienta tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, es posible que veamos más armadas adoptando diseños de supercavitación y ajustando sus tácticas submarinas en consecuencia. La guerra submarina está a punto de volverse mucho más ruidosa y mortal. La superarma rusa contra la que Estados Unidos no puede competir. Estados Unidos no posee un arma equivalente al torpedo de supercavitación Shkval, aseguró el analista militar Kyle Mizokami en un artículo publicado por el medio National Interest. Según Mizokami, Estados Unidos intenta desarrollar su propio torpedo de supercavitación desde 1997, pero sin éxito. Mientras tanto, los sumergibles rusos son los únicos del mundo equipados con estas armas. La industria bélica del país, además, ofrece una versión adaptada del torpedo para la exportación, el Shkval. Estados Unidos y la OTAN tienen entre ojo y ojo este arma. Son muchos los intentos de los espías por intentar hacerse con los planos de este torpedo. Es un objetivo prioritario hasta el punto de que este arma frena una posible guerra con Rusia. Pero repito, todo es una toma de posiciones, por lo que puede ocurrir muy pronto en el polo ártico. De momento hay contención de las dos potencias, pero hasta cuándo esto se mantendrá, todo depende de la velocidad a la que los hielos se derriten en el Ártico, y parece que está siendo súper rápida. De esta manera pronto en Alaska podrían aparecer misiles de medio alcance posiblemente equipados con ojivas atómicas, dijo. Recordó que la decisión de retirar este tipo de proyectiles a finales de la Guerra Fría se tomó porque son capaces de llegar muy rápido a su blanco y no dejan mucho tiempo para reaccionar. En caso de un supuesto ataque con estos misiles, no queda tiempo para hacer análisis. Algo ya está volando rumbo a nuestro territorio, hay que reaccionar inmediatamente. No queda tiempo para pensar. Tenemos que apretar el botón rojo. ¿Y qué pasa si todo fue un error? No se puede deshacer nada. Los misiles ya fueron lanzados, subrayó. Esta es la amenaza global que lleva consigo la entrada en servicio de estos misiles. La otra parte nunca sabe si el misil que se avecina es nuclear o no, por lo tanto siempre espera lo peor, profundizó el analista. Rusia ya está respondiendo a los pasos poco amistosos de Washington y desarrolla armas que son capaces de disuadir a cualquier agresor posible, entre ellas, el novedoso misil hipersónico Avangard y el proyectil balístico Sarmat, que pueden seguir una trayectoria inusual, lo que compensa el peligro que proviene de la instalación de misiles en Alaska. Además, recordó que existe el submarino no tripulado nuclear ruso Status 6 Poseidon. Cuando Estados Unidos emplaza los misiles de esta clase a tiro de piedra de nuestras fronteras, esto supone un conflicto en un territorio que no sea América del Norte. Siempre ha supuesto un conflicto en el territorio de Eurasia, enfatizó. Para Drozdenko, la respuesta más adecuada en la situación actual sería apuntar no solo a los países que ofrecieron a Washington sus territorios para desplegar sus armas, sino al propio Estados Unidos. Esta medida disuasoria debe suponer un daño inaceptable, como el que implican las armas nucleares, agregó. Asimismo, al presentar su nueva estrategia de defensa antimisiles, Trump también habló de los misiles en el espacio, una verdadera guerra de las galaxias. Este mítico apodo se le otorgó a la iniciativa de defensa estratégica propuesta en 1983 por el entonces presidente Ronald Reagan, y que se asemeja a las sugerencias actuales de Donald Trump. De acuerdo a investigaciones geológicas de E.U. El Ártico cuenta con el 13% de las reservas aún no descubiertas de petróleo y gas natural del mundo. También se está abriendo la ruta marítima del norte, la que cruza el estrecho de Bering y es más corta que otras alternativas navegables. Hace 5 años solo 5 barcos optaron por la ruta ártica en lugar de la del Canal de Suez para llegar a Europa. 3 años después fueron 71 barcos los que la eligieron, y transportaron 1,3 millones de toneladas a través de ella. Y para el 2020 se espera que el volumen de carga que se mueva por esa vía alcance los 30 millones de toneladas anuales. Al mismo tiempo, existen desde hace tiempo proyectos ambiciosos para mejorar las relaciones transfronterizas, incluyendo la construcción de un túnel de unos 100 kilómetros bajo el estrecho de Bering. El Kremlin lo aprobó de forma oficial en 2011 y tiene el apoyo del lado estadounidense.
Nos gusta la idea, dice Craig Flener, consejero del gobierno estatal de Alaska sobre el Ártico. Estamos apenas conectados con el resto del mundo y nuestras infraestructuras son limitadas, reconoce. Así que esto nos daría acceso directo a los mercados de Asia. De camino a una base científica del Polo Norte, el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, decidió hacer una escala en el archipiélago noruego de Svalbard. Y unos días después escribió desafiante en su cuenta de la red social Twitter: "El Ártico es una meca rusa". Aquello, más que una provocación, fue una declaración de principios. Como también lo fue el hecho de que años antes, en 2007, el conocido explorador polar y también vicepresidente de la Cámara de Diputados rusa, Artur Chilingarov, colocara en el lecho marino del Polo Norte una cápsula de titanio con una bandera rusa. Plantar una bandera en el fondo del Ártico fue una clara muestra simbólica de que Rusia lo estaba reclamando. La estrategia integral de Rusia en el Ártico como eje central de su reposicionamiento internacional. Fue más bien la ratificación de una reivindicación que venía de 2001, en base a la Convención Internacional de Derecho del Mar de Naciones Unidas, 1982. De acuerdo a este convenio, a los países limítrofes, Canadá, Dinamarca por Groenlandia, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia e Islandia, les pertenecen los recursos naturales del fondo marino y su subsuelo situados a hasta 322 kilómetros, 200 millas, de su territorio. Y pueden además solicitar una ampliación hasta los 563 kilómetros, 350 millas, siempre que prueben que esa extensión forma parte de su plataforma continental. Desde las posiciones submarinas en el noreste del mar de Barents se pueden alcanzar la mayoría de los blancos importantes en el mundo, porque por aquí pasa la trayectoria más corta para los misiles balísticos en cualquier hemisferio de la Tierra. Y en una sesión parlamentaria de principios de abril, Vyacheslav Shtirov, presidente del Consejo de Expertos del Ártico y la Antártica, dijo que existe una gran posibilidad de que el Ártico ruso sea la primera línea de defensa en caso de un conflicto militar global, porque esa es la dirección más probable de un ataque con misiles nucleares del adversario. Por ello, el Kremlin creó un nuevo mando militar para mejorar la coordinación y el alcance en el Ártico. Una doctrina que fue anunciada por el propio Putin en diciembre del año pasado. Con ella se incluyó la región por primera vez en la esfera de influencia de Rusia. Entre otras medidas, proyecta una nueva agrupación de 6.000 soldados con 2 brigadas de infantería motorizada para la zona. También restablecerá las bases que la Unión Soviética tenía en el Ártico y está construyendo otras nuevas, en el archipiélago de Novosibirsk, al norte de Siberia Oriental, y en la isla de Wrangel. Además, la pista de aterrizaje del archipiélago Novaya Zemlya fue renovada para poder recibir cazas de nueva generación y para que se instalen en ella nuevos sistemas de defensas antiaéreos. Pero, ¿cómo ven el resto de países árticos estos movimientos de Moscú? A principios de mayo, y como consecuencia del viaje de Rogozin al Ártico, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega y Suecia firmaron una declaración conjunta que sostenía que la conducta de Rusia representa el más grande desafío para la seguridad europea. Y llamaban a aumentar la cooperación. Ante esto, Añarbe no entiende por qué Occidente ve con tanta sorpresa el reclamo ruso. En ocasiones sobredimensionamos el joven bully de la política internacional, Rusia. No es menos cierto que Canadá y Estados Unidos tienen sus propios diferendos sobre el estatus de la región, añade. El primero de ellos, Canadá, informó en marzo que destinará dólares americanos 3.400 millones para 5 buques de patrullaje en la región. Y algo similar anunció Noruega, otro de los países árticos, ese mismo mes. Dijo que asignaría dólares americanos 1.000 millones a la actualización de sus fuerzas militares en la zona. ¿Y qué tiene que ver una crisis geográficamente lejana, la de Ucrania, en esta percepción? Es mucho decir que Occidente teme que la anexión de Crimea sea un precedente de actuación para el Ártico. Está la desconfianza ganando terreno a la cooperación en la que ha sido modélico hasta ahora el Consejo del Ártico, la organización que integra a los 8 estados del litoral, 5 de ellos miembros de la OTAN. Sí, es mucho decir, dice tajante Klimenko. Rusia cumple con el derecho internacional en lo referente a la región. Recuerden las declaraciones de la exsecretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright acerca de que ni el Extremo Oriente ni Siberia pertenecen a Rusia.
Tanto Alaska como Siberia están dentro de los lugares con más misterios del mundo. En Alaska es el lugar de los Estados Unidos donde más personas desaparecen y curiosamente en Siberia ocurre algo similar, sin contar con la cantidad de avistamientos ovnis que hay en ambos lugares. Quizás todo tenga relación con los experimentos que tanto rusos en Siberia y Estados Unidos en Alaska realizan, experimentos encaminados a una posible guerra y protección de las fronteras. Triángulo de Alaska, un lugar de numerosas desapariciones. El Triángulo de las Bermudas posee una siniestra fama debido a las múltiples desapariciones, aparentemente sin explicación, que ha provocado a lo largo de la historia. Sin embargo, existe otro triángulo en Alaska que también estaría relacionado a la desaparición de miles de personas. Esta zona se ha hecho popular como Triángulo de Alaska, una vasta extensión de tierra conformada por 3 puntos que van desde Barrow al norte del estado, Anchorage en el oeste y Juneau en el litoral del sur. En esta zona geográfica es posible encontrar altas montañas rocosas cubiertas de nieve y hielo, enormes bosques y gigantescas áreas de tundra. Pero, aunque parece el lugar ideal para los amantes de la aventura, aquellos que han escuchado las historias sobre este sitio prefieren evitar el riesgo. Misteriosas desapariciones en Alaska. De acuerdo con los registros que lleva Alaska desde el año 1988, los casos de desapariciones en el Triángulo ya suman más de 16,000, un número bastante absurdo para un lugar tan relativamente desolado. Lo siniestro del tema es que a pesar de la cantidad de desapariciones, los equipos de rescate rara vez encuentran restos de los aviones. Y las personas que desaparecen en este lugar no solo son aventureros mal equipados para hacer frente al traicionero Triángulo de Alaska. Varias aeronaves que sobrevolaban esta zona desaparecieron sin dejar rastro. El caso más horrendo fue el de un avión militar que transportaba a 44 pasajeros en 1950, simplemente desapareció del mapa y jamás lo volvieron a localizar. En la década de 1990 se suscitó el caso de un Cessna 340 que transportaba al piloto y otros 4 pasajeros, tampoco los volvieron a ver. Un caso muy popular en la región fue el de un político llamado Ale Gox, que en 1972 sobrevolaba la región en medio de una campaña electoral, desapareció sin dejar rastro mientras iba de Anchorage a Juneau. En la operación de búsqueda, que se extendió a lo largo de 40 días, participaron 90 vehículos aéreos entre aviones militares y civiles. El equipo de rescate rastreó un área de más de 80 kilómetros cuadrados y jamás se encontró rastro alguno del Cessna donde viajaba Gox. Si te estás preguntando cómo es posible que aeronaves de este tamaño desaparezcan de esta manera, como si se las hubiera tragado la tierra, debes saber que una de las teorías se apoya en esta idea. Algunas personas argumentan que cuando un avión llega a caer en el Triángulo de Alaska, el accidentado terreno no solo contribuye a que la aeronave se destruya por completo, sino que también, dependiendo del lugar del accidente, los impactos pueden desencadenar avalanchas que terminan sepultando los restos de las aeronaves y a las víctimas. Los gnomo de Alaska. Es una criatura misteriosa. Se trata de gente pequeña de 1 metro de altura, que corre muy rápido, con dientes y garras muy afiladas y vestimentas de piel de animales. Se dice que son violentos, malvados, raptan y matan a quien se les cruza en el camino y son los responsables, según muchas historias enigmáticas, de muchas desapariciones en lo que ha sido llamado el Triángulo de Desapariciones en Alaska, o también llamado el Infernal Triángulo de Alaska. Es llamado así porque son cientos de miles de desapariciones misteriosas. ¿Duendes o gnomos en Alaska? Pero lo más seguro es que estos seres escapen de las bases secretas bajo tierra, como ocurre en Nuevo México en la base Dulce. Serían híbridos de humanos con otra especie, experimentos para crear seres para una futura guerra que lucharan en la protección de esta frontera de Alaska con Siberia. Los rusos tendrían sus propios híbridos humanos en Siberia, que serán sacados solo cuando sea necesario en caso de una guerra. No se sabe con certeza. Unos sostienen que son depredadores locales. Otros apuntan a seres legendarios como el Kushtaka o el monstruo del lago Yamna, y otros piensan que se trata de una fuerza sobrenatural denominada Vórtice del Mal, llamados así al ser asociado con el infierno ya que se saben están bajo tierra, pero es que las bases secretas están bajo tierra. Es posible que suelten estas criaturas para experimentar su agresividad para luego ser utilizados en futuros combates que estarían aún por venir, con el único propósito de protección de fronteras en una posible guerra con Rusia. Esta fotografía fue tomada a principios de los años 30s por una persona que vivía en Alaska en aquellos años. Cuando él conducía su automóvil cerca de un lago, él vio esta entidad. Él la persiguió cuesta arriba y tomó la fotografía.
Le tomó 4 meses poder revelar esta fotografía, ya que no era fácil en aquella época regresar al pueblo más cercano para revelarla. En fin, amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.